Muy buenas, espero que estéis todos genial. Bienvenido, bienvenida a esta masterclass donde te voy a explicar exactamente cómo escalar correctamente equipos comerciales, porque es uno de los errores que cometen la mayoría de las empresas. Así que voy a empezar ya directamente, voy a ir al grano explicándote un concepto realmente muy interesante y es este, la ley de Price. La ley de Price, fíjate que dice y nos dice la razón de por qué, si por ejemplo, vamos a imaginarnos, voy a ponerlo aquí, imagínate que tú facturas 1.000.000 de euros, ¿no? Al año, ¿vale? Y tú tienes ahora 9 comerciales, 9 comerciales. Pues dices, un momento, si yo ahora quiero duplicar facturación y quiero facturar 2 millones, lo que tengo que hacer es duplicar mi equipo de ventas y en vez de tener 9 comerciales, pues voy a tener 18. Pues ese es el error más grande porque nunca sucede de que doblando la cantidad de comerciales doblas tu facturación. No vas a conocer ninguna empresa. La razón es por lo que dice la ley de Price. Presta atención porque la ley de Price dice lo siguiente. Esto es el concepto teórico, luego te lo voy a demostrar y tú posiblemente dentro de tu empresa quiero que hagas esa reflexión a ver si se cumple también la ley de Price, ¿vale? Así de sencillo. La ley de Price dice que el 50% de la facturación global está representada o se realiza por la raíz cuadrada del número de comerciales. Te voy a poner un ejemplo aquí por lo que hemos visto, ¿vale? Entonces, si 1.000.000 de euros es la facturación y 9 son los comerciales, significa que la raíz cuadrada del integrante de los comerciales, que son 9, significa que 3 son los responsables, atención, del 50% de la facturación. De la facturación. Espero que se pueda entender mi letra, ¿vale? Pero esto es lo que dice la ley de Price. Es decir, 3 son responsables de 500.000 euros de facturación, ¿vale? Y el resto lo facturan 6 comerciales. Se reparten los 6 comerciales esa facturación. Es increíble. Te puede sonar más o menos como la ley del Pareto, ¿no? ¿Recuerdas el 80-20? Pues la ley de Price nos dice esto. Claro, la lección es increíble. De hecho, ahora quiero que reflexiones un poco en tu empresa, ¿no? Tanto si tienes 5, si tienes 9, si tienes 20, 30 o 200 comerciales. Porque aquí está el error clásico de por qué escalar el equipo comercial es el primer error, ¿vale? Y quiero que prestes atención porque, claro, ¿qué ocurre? Que si ahora volvemos al iPad, quiero que veas esto, que si ahora cogemos 18 comerciales, ¿vale? 18 comerciales, esto no significa que vayamos a facturar los 2 millones, ¿vale? No va a suceder así. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque ahora quiero que pienses en cuál es la raíz cuadrada de 18, ¿vale? La raíz cuadrada de 18. De hecho, fíjate, pues voy a preguntarle a Siri. Siri, dime la raíz cuadrada de 18. Y Siri me dice que son 4,24, ¿vale? La raíz cuadrada de 18 son, ¿cuánto he dicho? 4. Bueno, voy a redondear a 4. Es decir, que realmente 4 me van a hacer el 50% de la facturación. Con lo cual, vas viendo que realmente de los 18, si yo tuviera 18, 50% me harían esa mitad, la mitad de la facturación. Si yo tengo 100 comerciales, significa que 10 son los responsables de la mitad de la facturación. Aquí viene una lección importante. Lo voy a poner aquí y es esta. Presta atención, por favor. Y es que la mediocridad crece exponencialmente. Y que la excelencia
¿vale? Crece linealmente. Lo que significa que si tú tienes aquí muchos comerciales, vas a ver que los mediocres crecen así. Y realmente los buenos crecen de forma lineal. Ahora quiero que pienses en tu equipo de ventas. Que hagas un repaso mental y veas si la ley de Price aplica. Porque ahora le vamos a dar solución. Ahora te voy a decir exactamente cómo se soluciona esto. Y si tú quieres tener realmente comerciales que sean excelentes o que los mediocres los convertamos en excelentes, pues presta atención. Porque realmente aquí solamente hay dos opciones, ¿no? Hay como, voy a ponerlo aquí, dos opciones. Opción 1 es convertir los mediocres en excelentes, ¿vale? Vamos a hablar de esto, porque si yo quiero convertir, ¿vale? Esto es un tema interesante, convertir los mediocres en excelentes, voy a tener que hacer algo completamente diferente, porque ahora los resultados son los que son. ¿Cómo conviertes a una persona mediocre en excelente? Pues la respuesta, fíjate que tras ayudar a equipos comerciales como por ejemplo Volkswagen, Uber, Securitas Direct, el grupo Coface, Adaptalia, Vandemortele, Belros, etcétera, 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 y más de estar 20 años formando y capacitando a equipos comerciales, siempre la forma de hacerlo no cambia, da igual el sector, tanto si estás en la A de automóviles como la Z de zapatos, me da igual, porque recuerda, no estamos en el sector de las ventas, sino estamos en el sector de las relaciones personales, esto va de humanos, pues la razón es que los fundamentos no están bien asentados. Me explico. Mira, si yo quiero pegar, no sé, imagínate, ¿no? Dos piezas del mismo material, ¿no? Vamos a imaginarnos que son dos piezas del mismo material. Yo necesito dos cosas. Yo necesito el pegamento adecuado, pero luego necesito hacer otra cosa. ¿Verdad que puedo tener mejor pegamento si las superficies no están limpias? El mejor pegamento no va a pegar. Así que en ventas, el pegamento es la formación. Pero realmente lo que tenemos que tener limpios o hacer una limpieza es a las superficies, a nuestras creencias. En las ventas, las creencias que tiene un vendedor de la venta, del producto, de sí mismo, sus creencias limitantes, es lo que más le frena para conseguir llegar a la excelencia. Es lo que más le frena. De hecho, fíjate que cuando vamos a hablar de excelencia, estas personas que están en un nivel de excelencia es que hacen algo que los mediocres no hacen. Y la mayoría de las veces son cosas que no se ven. Te pongo un ejemplo. Tú imagínate que te ofrecen una casa un chalet en primera línea de playa. En primera línea, espectacular. Una casa impresionante, brutal. Y te dicen, mira, esta casa está valorada en 3 millones de euros y te la podemos dejar en $500,000. Y tú, pues lo ves como una ganga, ¿no? Vamos a imaginarnos que es real. Pero te dicen, mira, lo único que quiero que sepas es que cuando construimos la casa se nos olvidó poner los fundamentos. Es decir, los cimientos, al constructor se le pasó ponerlos, pero bueno, construimos y fíjate la casa lo bonita que es. Claro, ¿tú comprarías una casa, por muy buena que sea, por muy bonita que sea, por muy lujosa que sea, y por mucha ganga que sea, si no tiene cimientos, no tiene fundamentos? ¿Verdad que no tendría ningún sentido? No tendría sentido porque sabes que tarde o temprano esa casa se derrumba. Pues en ventas, la mayoría de los equipos que tienen resultados mediocres es porque les falta los cimientos, los fundamentos. ¿Qué ocurre? Que en una casa los cimientos o los fundamentos es lo más feo y no se ve. Es lo más feo y no se ve. Pero es lo más importante. De hecho, si tú ves un rascacielos o quieres crear un edificio muy alto, los cimientos tienen que ser más profundos. Cuanto más alto el edificio, más profundos tienen que ser los cimientos. Es una ley que no te puedes saltar. Es que es así.
¿Qué ocurre? Que en ventas no se trabajan tantos los cimientos y los cimientos tienen que ver más de la parte de mentalidad, de creencias limitantes, de por qué alguien realmente no consigue resultados espectaculares. Y aquí está la raíz del problema de por qué muchos que están en la mediocridad no alcanzan precisamente la excelencia, que es de lo que se trata. Así que, ¿cómo convertimos los mediocres, en este caso ahora, en excelentes? Pues como ves aquí, lo primero que tenemos que trabajar es la parte de la mentalidad. ¿Qué creencias tiene ese comercial de por qué no puede vender más? ¿De por qué no vende más caro? ¿De por qué siempre le salen las mismas objeciones? ¿De por qué siempre llega a un umbral y de ahí pues tiene como ese techo, como ese techo, ¿no? Ese techo de cristal que no es capaz de romper cuando realmente quizás solo trabajando la mentalidad ya conseguiría resultados completamente diferentes? Luego le explicamos qué tiene que hacer de forma diferente y luego cómo hacerlo de forma diferente. Entonces, primero la mentalidad, luego el qué hay que hacer y luego el cómo hay que hacerlo. Nunca lo hacemos al revés. La mayoría de las formaciones, cuando una empresa contrata formación y dice, venga, vamos a darle formación al equipo comercial, ya sabes que la raíz cuadrada de tu equipo es el que produce el 50% de los resultados. El resto está en un punto de mediocridad. Si tú a una persona, de nuevo, sin fundamentos, sin cimientos, le das más formación, no va a conseguir más resultados. Por eso muchas empresas se frustran porque invierten en formación y no consiguen los resultados que quieren. Porque no es la formación, no es el pegamento lo que hay que dar. Hay que limpiar las superficies, hay que limpiar esa parte de mentalidad. Cuando limpias esa parte de mentalidad, entonces me meto en qué hay que hacer de forma diferente y luego cómo hay que hacerlo de forma diferente para que ahora realmente consiga a una persona mediocre, con resultados mediocres, y lo lleve a la excelencia. Así de sencillo. Así que nunca contrates a un formador para que solamente dé formación en ventas. Por muy buena que sea la formación, por muy buenos argumentarios, como si te da el mejor script del mundo, no va a servir porque la base, los cimientos, no están bien puestos. Y eso es, por ejemplo, nosotros lo primero que trabajamos. ¿Qué ocurre? Que cuando quieres trabajar esta parte, ¿no?, del qué y del cómo, hay que tener en cuenta una cosa. Si yo te pregunto a qué grados hierve el agua, ¿qué me dirías? ¿A cuántos grados hierve el agua? Bueno, respuesta obvia, ¿no? 100 grados, ¿no? 100 grados. Ni un grado más. O sea, todo lo que sea por encima de 100 grados es un desgaste de energía, una pérdida de tiempo y una pérdida de dinero. Pues cuando le expliques a alguien el qué tiene que hacer y el cómo, luego lo más importante es practicar, ¿vale? Y esto es lo que nosotros hacemos con los equipos comerciales. Cuando le digo el qué y el cómo, directamente hay que implementarlo para que ahora realmente no solamente se quede en formación, ¿vale? Porque si yo solamente me quedo con esta parte de aquí, entonces se queda en formación, pero yo lo que quiero es que realmente esto, cuando yo practique, entonces ocurre esto. Transformación, ¿vale? De eso se trata, de cómo transformar a alguien. Y eso se hace practicando realmente, nunca diciéndole solamente lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, sino ahora hacérselo hacer y coacharle y ayudarle. Es más, nosotros, por ejemplo, cuando ayudamos a equipos comerciales, como te he dicho, ¿no?, para nosotros la venta es más bien, va de personas, yo no estoy en el sector de las ventas y tú tampoco. Estamos los dos en el sector de las relaciones personales. Cuando vemos así la venta, entonces todo cambia, ¿vale? Entonces yo necesito ver a una persona cómo lo hace, porque ya sabes que no solamente es lo que dices, sino cómo lo dices.
Eso es obvio, ¿no? Tú imagínate que yo hubiera empezado, ¿no?, esta masterclass diciendo, bueno, pues es un placer estar con vosotros, vamos a empezar, quiero que toméis nota, porque la verdad es que os va a ayudar muchísimo estos conceptos a que mejoren los resultados de vuestro equipo comercial, así que voy al grano. Fíjate lo absurdo que sería empezar así. Pues cuando estamos hablando con una persona, yo no solamente me tengo que asegurar que entiende intelectualmente lo que tiene que hacer y saber cómo hacerlo, sino que le tengo que ver haciéndolo, porque así le puedo ayudar. Y de esta forma conseguimos de nuevo pasar de un equipo de 9 personas donde 3 me dan el 50% de la facturación y ahora el resto también los empiezo a convertir en excelentes. Y lo siguiente es cuando, aquí vamos recuerda, había otra opción, la opción número 2, y es tener, lo voy a escribir aquí para que lo leas, metodología en común, ¿vale? Esto es muy importante, la metodología en común. Y dirás, bueno, ¿por qué la metodología? Pues porque cuando hay personas que tienen resultados excelentes en venta, te das cuenta que ellos hacen cosas diferentes, ¿vale? Por eso consiguen resultados diferentes. Ahora, como ellos consiguen resultados diferentes, muchas veces el resto no capta qué es lo que hacen, o a veces no se comparte, no se habla el mismo idioma. Y como no hay un idioma que es un idioma comercial que es igual, unos consiguen buenos resultados y otros no. El problema es que cuando los que son mediocres a veces consiguen mejores resultados, quizás un mes, consiguen vender algo más, no saben por qué, y cuando otros meses pinchan, tampoco saben por qué, porque no hay una metodología. Y a veces alguien puede hacer algo bien, pero no sabe que lo está haciendo bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú ahora metes metodología, realmente lo que se trata aquí es de darles una receta, ¿vale? Una receta. De hecho, fíjate, te pongo un ejemplo. Yo soy de la zona de Alicante, ¿no? Y hay personas que... y tú imagínate que yo nunca he hecho una paella, ¿vale? Yo sé hacer una paella, pero vamos a imaginarnos que nunca la he hecho. Y ahora conozco a alguien que sabe hacer paellas, es decir, que lleva años haciendo paellas y hace unas paellas espectaculares. Si yo nunca la he hecho y esta persona sí, y yo quiero aprender a hacer una paella, pues lo que tengo que hacer es preguntarle cuál es su receta. Y esa receta tendrá unos ingredientes y un paso a paso. Si yo quiero acabar haciendo una paella como esa persona, lo que tengo que hacer es no pensar ni reinventar la rueda ni innovar, es seguir la receta y seguir el orden. Si encima le veo hacer la paella, puedo ver esos momentos de sutileza, ¿no? Esos toques, lo que se suele decir en la cocina, el toque, pues en ventas es lo mismo. La venta es una receta. Y cuando todo el mundo de tu equipo comercial tiene la misma receta, pues entonces consigues que ahora los resultados donde quizás alguien, imagínate, ¿no?, tenía unos resultados así y otros tenían unos resultados así, pues ahora lo que conseguimos es equilibrar los resultados. Y entonces conseguimos mejores resultados a nivel global. Los que son excelentes los llevamos a otro nivel y los que son mediocres los empezamos a acercar a un nivel de excelencia. Y así, aquí es cuando hay método, cuando hay sistemas, cuando hay protocolos. Claro, y estos protocolos o estos sistemas es importante que existan independientemente de lo que se esté haciendo. Tanto si son, imagínate, llamadas en frío, tanto si es prospección, tanto si es seguimiento, ¿vale? Tanto si son propuestas o, por ejemplo, recuperación de clientes, ¿vale? Esto es importante que para todo esto haya ¿qué? Método, sistemas y protocolos. Porque de esta forma es como la que te puedes asegurar
de que realmente tu equipo, ahora todos tienen el mismo idioma, el mismo método en todas las fases de la venta. No sé si le ves sentido de que una forma es convertir los mediocres en excelentes y la segunda es darles una metodología en común para absolutamente todos. Y de esta forma equilibras como todos esos, como todo ese equipo comercial tuyo. Y entonces empiezas a ver que realmente tu facturación empieza a aumentar sin necesidad de poner más personas en tu equipo comercial. Porque de nuevo, ahora ya has visto que el problema no es que tu equipo comercial sea pequeño o que necesites contratar a más personas o que los que tengas simplemente le tengas que dar formación, que está bien, la formación es súper importante. Y enhorabuena si tú inviertes en formación para tu equipo comercial. Fantástico. Pero ya has visto que la formación es una parte. Es una parte como el pegamento, pero las superficies tienen que estar limpias. Hay que trabajar esa parte de mentalidad. Y aquí es donde falla la mayoría de las formaciones. Por eso cuando llegan a nosotros empresas muy grandes que tienen equipos comerciales enormes, llegan a nosotros porque han probado muchas veces ya de todo. Han probado de todo. Y nosotros es lo que les ayudamos a ir a otro nivel, pero porque empezamos a trabajar estos fundamentos. Así que vamos a ver algunos otros aspectos que podemos mejorar cuando pensamos en ayudar, en apoyar, en potenciar nuestro equipo comercial. Y se trata también de hacer lo siguiente. Y es esto. Quiero que prestes atención porque quizás esto te suena, lo has hecho, test de comportamiento. Vale, esto voy a explicarlo porque hay muchos test que quizás se pueden hacer, ¿no? Quizás te suena el del DISC, ¿no? Están también los enneagramas. Vamos, hay muchísimos test que hay ahí fuera, ¿no? Pero hay un test muy importante que es un test en el que te permite tener como una cartografía comercial, ¿vale? Si tú, por ejemplo, le haces un test a todo tu equipo y tienes, vamos a imaginar que tenemos las 9 personas, tú vas a tener como una cartografía comercial. Es decir, vas a saber cada comercial cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles, cuáles son sus puntos fuertes de forma natural, cuáles son los puntos fuertes que podría mejorar simplemente con algo de ayuda. ¿Recuerdas la parte de mentalidad? Poniendo los fundamentos. Cómo le ven sus clientes, cómo se le percibe, qué proyecta. Todo esto es súper importante. Porque ahora cuando tú tienes un test de comportamiento, estos test suelen ser objetivos, ¿vale? Objetivos. No son subjetivos. Eso es lo bueno. Nosotros tenemos un tipo de test que hacemos. Puedes buscar en internet y hacer un test cualquiera y te puede servir. Nosotros hacemos específicamente un test para equipos comerciales. Luego al final te doy la posibilidad por si te interesa. Pero quédate con la idea de que si tú haces un test y sabes cada integrante cómo es, cómo realmente procesa la información, y todos sabemos que hay comerciales que son, pues como los clientes, hay clientes que son más analíticos, pues lo mismo con los comerciales, hay comerciales que quizás, pues, oye, son más emocionales, hay clientes y por lo tanto hay vendedores que son muy pensando en los demás, ¿sí? No entran en el conflicto, siempre van a querer complacer, ¿sí? Y entonces, cuando negocian, pues siempre ceden en vez de conceder. Y luego hay muy buenos que son cerrando, pero quizás hay unos que son muy buenos creando la química, abriendo conversaciones, pero no son tan buenos cerrando. ¿Qué ocurre? Que todos podemos mejorar. Pero si tú no sabes, ¿no? Como dice la frase, al que no sabe a qué puerto se dirige, nunca le sopla ningún viento favorable. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que si tú no sabes tu equipo comercial de qué está compuesto, que sí, hombres y mujeres, pero cuál es su estilo de comportamiento, entonces muchas veces la formación es una formación que es una formación al uso. No está personalizada
¿Para quién? Para el grupo de personas. Es como si, por ejemplo, pues tú tienes una intolerancia, pues si sabes que tienes una intolerancia, pues entonces no vas a comer ciertos alimentos. Pues lo mismo ocurre con la formación. Me refiero a que hay formaciones que se dan, pero no se enfocan de tal forma que ahora impacte de una forma increíble, exponencial en los resultados del equipo comercial. Entonces nosotros cuando hacemos una cartografía, y tú te recomiendo que la hagas de todos los integrantes de tu equipo comercial, es como tener una radiografía de tu equipo. Entonces muchas veces cuando hay que hacer alguna negociación, cuando hay que hacer quizás una acción concreta o puerta fría o prospección o recuperar clientes, habrá algunos que lo hacen muy bien y otros no. Y quizás los que tú a simple vista te parece que podrían hacerlo muy bien, no lo hacen tan bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por dentro su mentalidad, su estilo de comportamiento, su forma de ser, pues ahí no lo han trabajado tanto, no se les ha pulido. Y ahí es cuando notas una mejora tremenda y espectacular. Cuando realmente tu equipo comercial, ¿no? Vamos a imaginarnos que tú haces un test de comportamiento, ¿vale? Y ahora tienes como esa, recuerda, cartografía comercial, ¿vale? Y ahora, cuando tú tienes esta cartografía comercial, entonces haces una formación a medida. Esa es la razón por lo cual cuando hemos formado a empresas y empezamos con esto, y aunque hayan hecho algún test en el pasado, pero volvemos a hacerlo porque nos da esa radiografía como cuando tú vas al médico, ¿no? Y tienes algo y quizás no saben exactamente, pues quizás si tienes un dolor de espalda, llega un momento que antes de darte el tratamiento te hacen una radiografía y con esa radiografía saben exactamente dónde está el problema y cuando saben el problema quizás modifican el tratamiento que al principio pensaban que podría ser adecuado. ¿Por qué? Porque en la radiografía salen cosas que quizás a simple vista no salen. Lo bueno de este tipo de test es que estos test son test completamente, de nuevo, recuerda, objetivos. Son objetivos. Lo que sale ahí es lo que hay. Y sobre eso se trabaja. Y para que tengas en cuenta un poco por qué muchas veces esto no se hace, es que tú imagínate que tienes dos hijos, ¿no? O dos hijas. Esto es un ejemplo. Si no tienes hijos, tampoco te preocupes, simplemente es un ejemplo. Y uno es bueno en dibujo y no tan bueno en matemáticas, ¿no? Es bueno en dibujo y otro no es tan bueno en matemáticas. Eh, el profesor particular que va a tener, uno de los dos, ¿cuál va a ser? Pues el que es malo en matemáticas se le va a poner un profesor particular ¿en qué? En matemáticas. Y el que es bueno en dibujo, pues ya es bueno en dibujo. Pero párate a pensar un momento en qué pasaría si ahora al que es bueno en dibujo le pones también un profesor particular o dos o tres. ¿Verdad que ahora eleva su nivel de excelencia? Quizás lo pasas de amateur a profesional a excelente. En ventas es lo mismo. Tienes que saber qué darle a cada uno de los integrantes de tu equipo comercial. Y no vale solamente darle al que no es bueno en algo, vale, pues venga, a este le doy un refuerzo. No, no, tenemos que saber qué refuerzo es. Refuerzo darle, sobre todo dependiendo de su forma, su estilo de comportamiento y su estilo de vendedor. Espero que esto tenga sentido, porque esto es la clave. No solamente es dar formación, sino, oye, cómo creamos una formación a medida donde cada uno realmente como sale encantadísimo y cada uno ahora eleva su nivel como vendedor, como comercial, como comunicador, a la hora de persuadir. Todo esto es súper importante. Muy bien, ahora, ya haciendo una recapitulación, hemos visto que la ley de Price es una de las razones, la razón por la cual escalar equipos comerciales al doble no significa que vamos a facturar el doble. Ya has visto por qué, dónde está la raíz del problema. La raíz del problema es que la excelencia, como hemos visto, aquí lo has visto, la excelencia crece linealmente, pero la mediocridad crece exponencialmente. Ahora, esto es en todo en la vida. En todo en la vida. Y es que la mediocridad es lo que más hay
y lo excelente no abunda tanto. Lo mejor de todo es que esto es una elección que hace alguien. Uno es capaz de elegir salir de la mediocridad y pasar a un nivel de excelencia. Y tú, si tienes un equipo comercial, también puedes decidir si quieres elevar el nivel de tu equipo y pasar de lo mediocre a lo excelente. Es simplemente una decisión de querer hacer un cambio. También hemos visto cómo hacer ese cambio, cómo convertir pues, los mediocres, ¿no? En este caso, cómo convertir los mediocres en excelentes. Y esto hemos visto que hay 3 puntos muy concretos que se tienen que trabajar y luego la importancia de tener un idioma en común, una metodología en común, como hemos visto, esa receta, que cuando esa receta la aplican todos los comerciales, conseguimos, como hemos visto aquí, que ahora el listón de ventas, los ratios de ventas sean más estables, no hay tantos picos cíclicos y ahora logramos realmente unificar un criterio concreto, objetivo, con métodos, con sistema, con protocolos, que todo el mundo sabe aplicar. Tanto si son llamadas en frío, como si es prospección, como si es recuperación de clientes, como si tenemos que saber cómo enviar propuestas. Todos saben el idioma, todos saben la receta, los ingredientes y el orden de los ingredientes. Y obviamente, cada comercial luego, como en las recetas, le da su toque, pero la base es esa. Y luego también hemos visto cómo a través de un test de comportamiento, pues tienes la posibilidad de tener esa cartografía comercial que hemos visto que es muy importante porque de esta forma no solamente das una formación, sino das una formación a medida. Así que si contratas alguna vez a un formador, es importante que esa formación esté adaptada al comportamiento, a la forma en la que está compuesta tu equipo comercial. No por número, sino por forma de ser, por forma en la que son como equipo comercial, su comportamiento, sus actitudes, sus aptitudes, ¿vale? Y luego también quiero que seas consciente que esta frase es importante. Es la actitud y no la aptitud lo que determina tu altitud, ¿vale? Parece un trabalenguas, pero no, fíjate, es la actitud y no la aptitud lo que determina tu altitud. Lo repito, es la actitud, no la aptitud, lo que determina la altitud. Viene a decir que al final y al cabo le puedes dar el mejor conocimiento, la mejor formación, lo que quieras, pero si la actitud de un comercial no es buena, no va a funcionar. Por eso la parte de mentalidad es tan importante. Porque la actitud de alguien es tan crítico, sobre todo en ventas, porque en ventas tenemos que lidiar con el no. Muchas veces estamos solos, inmiscuidos en nuestro día a día, visitando clientes, etcétera, que muchas veces eso puede minar en nosotros. O a veces nosotros vamos a equipos comerciales donde literalmente hay alguien que tiene 40 años de experiencia, nos dobla incluso quizás en edad, y ahora esa persona, hacerle cambiar de actitud, de estar abierto a nuevas cosas, cuesta. Pero hay una forma de hacerlo. Y cuando eso ocurre, cuando existe ese clic mental, esa persona realmente se convierte en otra persona, en otros resultados de venta y dispara sus resultados. ¿Qué ocurre? Que muchas veces en la formación tú le dices a alguien lo que tiene que hacer, cómo hacerlo, y te va a decir eso. Oye, vale, quizás se calla, pero no lo va a hacer. Porque él o ella no llega a la conclusión de que eso es lo mejor que puede hacer. Porque no es él o ella la que ha llegado a esa conclusión. Así que es muy importante que cuando formes a un equipo comercial, el formador tenga una habilidad. Muy importante, varias, pero esta es crítica. Y es que en vez de decir lo que alguien tiene que hacer, sea capaz de que el equipo comercial llegue a la conclusión correcta. Te pongo un ejemplo. ¿Verdad que a ti, ni a mí, a nadie nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, ¿verdad? A nadie nos gusta
que nos digan lo que tenemos que hacer. Pero cuando tú llegas a la conclusión de lo que tienes que hacer, entonces tú contra ti mismo no vas. ¿Verdad que no? ¿Verdad que sí? Tú contra ti mismo, contra tu opinión, no vas. Pues eso es lo que hay que conseguir. Que si tú quieres cambiar la forma de actuar de un comercial, lo que hace, lo que dice, no basta con decir, bueno, pues vamos a dar una formación que vais a hacer cosas diferentes. Lo primero que vas a ver es resistencia. Tiene que llegar a la conclusión primero de que tiene que hacer cosas diferentes para conseguir resultados diferentes. Cuando llega él a esa conclusión, ya has ganado muchísimo. Porque entonces está abierto, está mucho más receptivo a lo que ahora le tienes que contar o decir. Y ahora entonces hará cosas diferentes. Pero si solamente le dices y contratas una formación, venga, vamos a escuchar pues a un formador que trae un método revolucionario que ha funcionado, sí, tendrás a muchos del equipo comercial diciendo, ya, esta persona no sabe nada de mi sector. Pero si esta persona, además yo tengo mucho más experiencia, ¿qué me va a contar? Pero cuando esa misma persona entiende y llega él o ella a la conclusión de que tiene que cambiar, entonces cuando ahora le dices qué tiene que hacer y cómo tiene que hacer, va a ser más receptivo, lo va a hacer y te va a dar las gracias por esa formación. Porque entonces ha habido una transformación. No solamente una formación, sino recuerda aquí, lo que queremos es provocar esto. Transformación. Cuando ocurre la transformación, el equipo comercial despega. Lo mejor de todo es que no tienes que contratar a más personas. Usas lo que ya tienes, mejorándolo, puliéndolo, dándoles herramientas. Porque recuerda que no estamos en el sector de las ventas, estamos en el sector de las relaciones humanas, de las relaciones personales. Y eso es la clave para hacer crecer un equipo comercial. Cuando entienden eso y que esto va de relaciones personales y ahora les explicas cómo pueden disfrutar haciendo cosas completamente diferentes, nuevas, es espectacular la forma en la que ahora consiguen crecer exponencialmente y se acercan cada vez más a la excelencia. Porque mira, cuando una persona está en un nivel... imagínate que quieres empezar a jugar al tenis, ¿no? Quizás juegas al tenis, pero imagínate que nunca has jugado. Y si has jugado, pues entenderás el ejemplo, porque al principio todos empezamos de cero, ¿no? En todo. Empezar de cero y llegar a un nivel, ¿no? Nos cuesta un cierto tiempo, pero es fácil, ¿no? Es como si llega un principiante y llega a un nivel amateur. Vale, pues no es tan difícil, pero llegar, fíjate, de amateur. Uy, perdón, vamos a dibujar aquí. A ver si va. Vale, a ver. Aquí, bueno, da igual, lo explico, no va el iPad. De llegar a un nivel amateur a profesional, eso cuesta muchísimo más que llegar de básico a amateur. De amateur a profesional, ahí nos tenemos que ir a otro, es otro nivel y a veces la mejora es un 5%, un 6%. Pero eso, ahí es donde merece la pena poner todos los esfuerzos para conseguir llegar a ese nivel. Y eso es lo que hacemos con equipos comerciales. Los que están en nivel amateur los llevamos al nivel que ya profesional. Porque hay que ajustar algunas partes, y luego quizás los que están en un nivel más básico los llevamos rápidamente a un nivel amateur, incluso profesional, siempre y cuando que su actitud sea la adecuada, sea la correcta. Por eso, saber la actitud siempre contrata también por actitud. Porque ten en cuenta que si tú solamente contratas a comerciales por los resultados, pero esa persona no sabe trabajar en equipo, no comparte, es un compañero en el que la gente no se siente a gusto, por muy buenos resultados que tenga en venta, no vale la pena tener una persona, no vale la pena tener una persona así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa persona, al fin y al cabo, solamente aportará que, sí, puede aportar comisiones, puede aportar facturación a la empresa, pero no te va a aportar nada más. En cambio, si tú contratas también por actitud, recuerda que la aptitud, el conocimiento, es transferible. Tú le puedes enseñar a alguien. Pero es difícil enseñarle a alguien algo diferente, aunque tenga buenos resultados, si no parte de una buena actitud.
Así que también como tip interesante e importante. Bueno, espero que esta masterclass, este contenido, te haya sido útil, te haya hecho reflexionar, por lo menos te haya hecho pensar en cómo dimensionar un equipo comercial, en cuándo quizás pararse a pensar, frenar y decir que no tiene sentido el contratar a más gente, porque contratar a más gente no significa tener más facturación. Espero que esto también te haya quedado claro. Y si por alguna razón, pues ahora, no sé, te gustaría profundizar, ver cómo podemos ayudarte en tu caso concreto, con tu equipo comercial concreto, quizás haciendo ese test para que tengas esa cartografía, esa radiografía comercial de todo tu equipo, que te sería súper útil tenerlo, pues perfecto. Y quizás una vez que tengamos ese test hecho, pues podemos diseñar un plan a medida. O quizás lo que quieres es, oye, vamos a tener una conversación, te explico en qué situación estamos, cómo está mi equipo, qué es lo que hace, cómo lo vende, de qué forma está estructurado, y luego vemos opciones de hacer algo a medida para tu equipo. Así que ahora más conocido a mí en estos minutos que llevamos, en estos aproximadamente 40 minutos, pues ahora, si quieres, pues me gustaría conocer tu caso concreto y ver cómo podemos ayudarte. De hecho, transformar a más de 6.000 comerciales de diferentes sectores, las probabilidades de que podamos ayudarte a ti, pues son muy altas. Pero como no lo sé, lo mejor es que agendemos una llamada, que realmente hablemos y que me expliques dónde estás, dónde quieres llegar, cómo está tu equipo comercial formado, qué es lo que ofrecéis, qué es lo que estáis vendiendo. Y a partir de ahí, pues elaborar quizás un plan concreto de formación. Así que si esto tiene sentido, vas a ver un enlace que te va a salir aquí o en la descripción y simplemente puedes agendar una sesión. Esa sesión tiene un objetivo, que me cuentes. Y a partir de ahí, pues vamos viendo si tiene sentido quizás una formación, hacer el test, simplemente conocernos y ver si hay opciones de colaborar. Así que espero que hayas disfrutado y sobre todo que esto te haya sido útil. Este es el objetivo. Y si quieres que hablemos, pues no hay ningún problema. Agenda tu sesión ahora y nos vemos. Un placer. Chao, chao.